Siguiendo secuencia de las enseñanzas que hemos venido haciendo, yo digo para ustedes, entramos a recordar todo lo que se refiere a conciencia emocional. Lo más importante en conciencia emocional es entender y saber realmente qué son las emociones. Y eso es algo muy importante, porque si usted mantiene con claridad este concepto, pues para usted va a ser mucho más fácil tomar el poder hacia toda esa emocionalidad que acompaña a su ser y acompañará a su ser siempre. Recuerden, amados seres, que ustedes jamás van a dejar de sentir. La vida es ¿qué? Un sentir. Y es algo que ustedes tienen que grabarlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque como sientes, creas. Y a través de este sentir es que vas a proyectar y a manifestar toda realidad de vida. Bajo la manera acostumbrada, pues simplemente venimos bajo una avalancha de emociones, sin control. Aquellos que han venido despertando un poco más en conciencia, pues hacia ciertas emociones se limitan, pero más no la controlan. Despertar en una conciencia emocional es, escuchen esto, tener total control sobre toda la emocionalidad. No estoy diciendo que en algunas, no, en todas. ¿Por qué? Porque entonces ustedes en esa mente racional, ¿qué hacen? Ustedes hablan de emociones buenas y malas. Y automático en ese programa mental de ustedes, el que sea bueno, entonces ya ustedes, ¿qué hacen? Ah, no, como esto es bueno, lo vivo al máximo. Sí, eso está bien, pero tienes que tener cuidado con ese máximo, porque entonces puedes extralimitar lo positivo y llevar todo, además, tampoco es positivo. Entonces, porque yo estoy feliz hoy, entonces hoy me convierto en un ser eufórico. Y entonces al mundo le entrego todo, porque hoy estoy feliz. Eso es generar ¿qué? Desorden. Desorden. Recuerden, amados seres, que existe algo que se llama orden y equilibrio. Y en ese orden y equilibrio, las cosas nunca pueden ir de más. ¿Y qué hacen ustedes? Ustedes bajo esas creencias, bajo esos condicionamientos que dicen, todo lo que dé el universo me lo devuelve. Pero lo estás dando ¿cómo? Sin control. Y todo lo que venga sin control y sin conciencia va a generar de alguna manera desorden. Entonces, como yo lo amo, yo me excedo en ese amor, entrego en exceso ese amor, está mal. Porque hay que mantener un orden, amado ser. Y este orden debe venir a toda la emocionalidad. Porque entonces hoy siento rabia y soy un ser impulsivo, grité, y ustedes conocen mejor que yo esa manera. Pero si alguien viene a decir, hey, contrólate un poco, ¿usted qué dice? Yo soy así. Y como yo soy así, el que me quiera me tiene que aceptar. Pues no, amado ser. Eso está equivocado. Porque esa no es la manera en que usted deba ir al mundo bajo esos extremos emocionales. Usted tiene que ir bajo una conciencia hacia sus emociones. Pero el primer paso en esta conciencia emocional es ¿cuál?
Conocerse. Identificar cada emoción para que puedas reconocerla. Ahora yo te pregunto, ¿estás en conciencia cada día de tu vida, pero sin viajar en el tiempo? Vamos hoy, con hoy es más que suficiente para entrar en nuestro sistema guía emocional. Y yo te hago una pregunta, esto solamente es para ti. ¿Estás en conciencia? Hoy, ¿cuáles han sido las emociones que más han tomado tu ser? ¿O cuál es la emoción que más me asalta? Porque tienes que estar en conciencia de qué. ¿De qué vas a estar en conciencia? ¿De dónde está? No, de lo que sientes. Porque a veces ni nos damos cuenta. Y yo estoy aquí muy silencioso, muy callado. Resulta que vino alguien a hablarme y yo contesto de mala manera. Y el ser me dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y todavía le dice, hey, ¿te ocurre algo? Y usted, más molesto todavía, le dice no. Pero un no en un tono vibracional que el ser dice, como que no está bien hoy. Ahora yo te hago una pregunta, ¿estás en conciencia? ¿Cuántos días estás así? ¿Cíclico? ¿Muy contento, molesto, muy contento, molesto, muy contento, molesto? Ahora yo pregunto, ¿quién es el culpable de tu emocionalidad? ¿La vida, las circunstancias, los problemas, el hijo, el vecino, la pareja? ¿Quién? Ah, ustedes, ahora viene la gran pregunta, y si usted es el único responsable, ¿por qué no lo controlas? Porque no es consciente. ¿Por qué no lo controlas? ¿Cuál es la razón? Viajemos en el tiempo, muchos años atrás. Vamos a eso que llaman ustedes seres primitivos. ¿Cómo actuaban ellos? Por instinto. Por un impulso. Ellos si actuaban en verdadero impulso, como sentían en ese instante, ellos simplemente hacían un reflejo. ¿Sí o no? ¿Y ustedes cómo llaman a estos seres? Primitivo. Decía, vaya, en ese tiempo estos seres primitivos, cavernícolas, pero vaya, 2012 años, ¿y qué está ocurriendo? Entonces llegó alguien y me hace algo que no espero. Igual, ¿qué hace? 2000 atrás, 100 años. 5.000 años. Entonces, ¿dónde está la evolución? Porque todos ustedes hablan hoy de evolución, ¿sí o no? Y ahora yo hago una sabia pregunta. ¿A dónde comenzaría la gran evolución del hombre? ¿A dónde? En la conciencia. Cuando se dio cuenta de que sentía y de que podía decidir. Entonces resulta que el gran comienzo en el ser está en poder. ¿Qué? Mira la palabra que estoy usando. En poder Controlar. Administrar. tener manejo. ¿De sus qué? emociones. De sus emociones. De sí mismo. Entonces ustedes, voy a hablar de generalidades de mundo, ¿ok? Toman actitudes en las cuales dicen, yo ahora si estoy molesto en el amor, pues me volví duro, cosa que aún no termino de comprender. Cuando se dice soy duro y no quiero saber nada del amor, ¿qué ocurre ahí? Estás en un bloqueo. ¿Y sabes qué significa, amado ser? Luchar con las emociones. Luchar con las emociones es volverse esclavo de esa emoción. La emoción que más niegas es la emoción que más vives.
Entonces, yo los invito a que entremos en una conciencia emocional. Oye, mira lo que te voy a decir. Olvídate de las emociones positivas y negativas, porque esa es la primera limitante que te lleva a separarte. Simplemente abre tu ser a entender que existe dentro de ti un mundo emocional. Porque si no, esta es buena, esta es mala. Aquí vibro, aquí no vibro. Aquí hago, aquí no hago. Oye, estás en una totalidad. Usted no va a separar esto. Esto está aquí. Se fusionó contigo. Y en esa fusión, lo único que tienes que entender es que sientes. Y sientes de muchas maneras. Ahora yo hago una sabia pregunta. ¿Estás consciente de cuántas maneras sientes, Karina? No, por lo general no. ¿De cuántas? ¿De cuántas? ¿De cuántas maneras sientes? Miles. Muchas. Puedes entrar en conciencia en un día maravilloso como este. ¿Cuántas cosas has sentido con conciencia y en no conciencia? Son más sin conciencia que con conciencia. Entonces démonos cuenta cómo llevamos ¿qué? La vida. La vida. ¿La qué? Nuestra vida. ¿Y quién es la vida? Yo. Vaya, eso está bien. Yo soy la vida, por lo tanto soy el que siente. Y si la vida es una manifestación a lo que siento, ¿desde dónde estoy creando? ¿Desde dónde estoy creando las realidades de mi vida? Yo soy la vida. La vida es un sentir. Por lo tanto, soy yo quien elige dónde Vivir. quiero Vivir. estar. ¿Verdad? Porque ¿cuál es la gran misión del hombre? Vivir. Esa es tu misión. Naces para vivir. Pero ¿cómo eliges vivir tu existencia? ¿Bajo dolor? Ahora yo voy a hacer que ustedes en sus cuerpos mentales hagan un reflejo maravilloso y se ubiquen en un escenario que le han dado demasiado poder en la existencia de ustedes, llamado sufrimiento. ¿Cuántos personajes tiene este escenario? ¿Me los pueden nombrar? ¿Cuántos? Dolor. Miedo. ¿Cuántos? Muchos. Ajá. Pero identifica cuántos personajes has tomado tú. Dos. El de la víctima, ¿verdad? El del sufrido, el del dolor. ¿Cuál más? El del juez. El que nadie lo quiere, el que nadie lo comprende. ¿Cuál más? El víctima, el victimario. Entonces démonos cuenta que nos montamos en un escenario. ¿Pero por qué nos montamos en un escenario? Porque la emocionalidad nos lleva a eso. Cuando usted entra en una conciencia emocional, usted ya se baja y no se monta en ningún escenario. Porque usted ahora se va a convertir en un observador de usted. Y cuando usted empieza a entrar en esta conciencia emocional, vas a experimentar, como vamos a decirlo así, pequeñas etapas de donde usted se va a sorprender ahora por qué los otros son tan emocionales. Si es que no entiendo cómo ese ser se puede enredar tanto en eso. Ah, pero se te olvidó las veces que usted estuvo ahí montado. Entonces, entrar en una conciencia emocional es aceptar una realidad de cada ser. ¿Y cuál es la realidad de cada ser? ¿Cuál? Sentir. Lo más maravilloso que puedes proyectar en la existencia, ¿sabes qué es? Tu sentir. El problema es desde dónde yo proyecto.
Ustedes recuerdan cuando yo les hablé de amor, pero eso lo vamos a dejar al final de la conciencia emocional, para que ustedes vean en qué consiste realmente este sentimiento llamado amor. Porque todos hablan de amor, ¿verdad? Todos hablan de ser felices. Pero ahora yo les pregunto, en enseñanza anterior hablamos de que todos tenían un programa de felicidad por momentos. ¿Por qué? Porque nos llevaron a condicionar que la felicidad dependía de algo. Entonces usted pues fragmentó esta felicidad a instantes en la vida. Y es terrible porque sacando una media de existencia, más o menos 40 años, espacio-tiempo de ustedes, cuenten cuántos instantes de felicidad han tenido. Entonces para aquellos era que si se casaba, que si tenía el hijo, que si el hijo se graduaba o el hijo hacía esto. Entonces imagínate en una intensidad de días a cómo quedó la felicidad. Pero todos dicen que todos nacieron para ser ¿cómo? Felices. Felices. ¿Pero ustedes se creen eso? Pues siendo bien honestos deberíamos decir no, porque no logramos mantener ese estado más tiempo posible. Y entonces es ahí donde empezamos a entender que la felicidad es la capacidad que tiene cada ser de crear en sí un estado de ¿qué? De armonía. Plenitud. Porque para ser feliz, amado ser, hay que ser pleno. Plenitud, ¿qué más? Paz. Armonía. Gozo y paz. Con eso tienes todo. El problema es cómo lo traigo. Pero es muy fácil. Por supuesto les digo lo que les digo en otras enseñanzas, no hay un método. Así que deja de estar buscando métodos. Porque el único método que tiene verdadero valor es el que usted mismo genere ante usted. Yo te puedo dar las herramientas, el amigo, el vecino, el terapeuta, lo que usted quiera puede darle la guía, pero el único que elige y decide ser feliz es ¿quién? Yo. Usted. Pero para llegar a ser feliz, usted tiene que caminar algo que se llama ¿qué? Vida. No, Experiencia. no, Conocimiento de más cerca. El reconocimiento de quién soy. De las emociones. Esas son la escalera de la felicidad. Las emociones son la escalera de la felicidad. Porque usted no puede generar un estado de plenitud si tiene rabia, si está molesto, si lleva un grabado de memoria de cosas que cada vez que ve al vecino o al que peleó de una vez usted se descontroló. Entonces ahí donde va a entender que esa escalera para llegar a la felicidad se llama ¿cómo? Emociones. Vamos a nombrar esas emociones que generan, escuchen la palabra, todos, alteración. Vamos. Rabia. angustia, Tristeza, angustia, preocupación, angustia, ¿Qué más? miedo, Miedo. potencia. impotencia. Pero podemos ponerle impotencia como una emoción, no. Impotencia es respuesta a una emoción. ¿Ok? Entonces vamos a ser claros. Y una sensación de impotencia. Celos. Por eso, la sensación de impotencia es porque sientes, el sentir es que no puedes algo. Entonces no puedes decir que impotencia es una emoción, no. Porque impotencia es la respuesta que genera ante eso que no puedes hacer o no puedes resolver. Ustedes se dan cuenta porque es interesante identificar ahora las emociones,
Porque ahora en ese, como dijeran ustedes en su lenguaje, en ese paquete, todo es emociones. Y no todo, amado ser, son emociones. Cuando usted reconozca sus emociones, va a saber cuáles son las respuestas o las manifestaciones que genera cada emoción, ¿verdad? Clase anterior hablamos de miedo y muchos ya entendieron el miedo ahora de otra manera y llevan el miedo de otra conciencia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empezamos a entender que el miedo es una emoción que ¿qué hace? Yo digo que una manera metafórica o simbólica para que empieces a entender este miedo es saber que el miedo es una llave que trae para ti lo que no quieres. ¿Por qué? Porque el miedo crea realidades que no están, pero usted las cree. Pero basta que usted las crea y ya las conviertes ¿en qué? En realidades. Ese es el miedo. Entonces, ante una situación, claro, ojo, hay situaciones de miedo que sí requiere de que usted tenga cierta limitación, porque más bien te está previendo ante otra situación que puede generar un verdadero caos. Por eso usted tiene que estar en alerta, en saber dónde realmente el miedo es útil y cuando el miedo es limitante. ¿Ok? Entonces usted decide hacer un viaje, pero usted siente miedo a estos aparatos. Y usted dice, no, es que esto es muy largo y si eso le pasa algo y si esto... Vaya, pero no te has montado, no estás ni siquiera en este aparato, pero ya usted está creando toda una realidad de cosas sin vivirlo, pero ya las estás dando. Eso es lo que genera el miedo limitante. Entonces, ahí es donde usted tiene que estar atento, sobre todo en la emoción de ¿qué? Del miedo. Y por eso conocer cada emoción nos permite tomar el poder a las realidades. Entonces, hoy vamos a hablar de rabia. ¿Qué es la rabia? ¿Qué es esa emoción llamada rabia? Yo creo que es el rechazo ante lo que está ocurriendo. Cuando uno le da rabia, a uno no le gusta lo que uno ve y uno quiere cambiarlo o lo rechaza. ¿Usted cree que lo quieren cambiar ante un evento rabioso? Yo creo que la rabia es aquello que se siente y no se puede expresar. Ajá, ¿qué es la rabia? Vamos. ¿Ustedes han vivido rabia? Es una emoción sumamente fuerte de rechazo, quizás a las personas o quien se está tratando, ¿no? Entonces uno la expresa de forma violenta. Ante una realidad que no se puede cambiar. ¿Qué genera la rabia? Vamos a ubicarnos en una situación de rabia, todos estamos rabiosos, estamos bien molestos. Vamos. Identifícala. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Ajá, hay molestia, hay desequilibrio, hay malestar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora yo hago una sabia pregunta. ¿Qué crea la rabia en un instante? Aumenta la adrenalina. Claro, biológicamente sientes como que toda tu sangre va a una velocidad más rápida. La respiración te cambia, el corazón cambia su manera, la voz te tiembla. ¿Qué más? Se acelera. Inclusive la temperatura corporal en muchos aumenta. A veces lloramos. Y lo que más se ignora es la bioquímica tan dañina que en ese momento se libera en tu cuerpo. Eso biológicamente. Ahora vamos a hablar de la rabia como emoción. ¿Qué crea la rabia en un instante? Vamos a ver qué tan conscientes están todos de la rabia. Agresividad. ¿Qué crea? Agresividad. ¿Qué más? Violencia.
como una destrucción de todo lo que se ha logrado inconscientemente de la parte. Como un descontrol. Es una ceguera, porque la gente cuando tiene rabia se ciega, No puede pensar. no puede Ajá, pensar. un descontrol de la reacción. Se niega a pensar. Se niega a pensar. Entonces, la rabia en un instante crea un gran conflicto. Y en ese conflicto empieza a aparecer que una incapacidad ¿para qué? Para razonar y resolver. Bloqueas el estado de Raciocinio. De raciocinio, conciencia, de conciencia. porque actúas bajo el impulso. Ahora te hago una sabia pregunta, ¿pero por qué te da rabia? ¿Por qué te da rabia? Porque es una situación que quieres cambiar. Porque no puedes aceptar lo que ves, lo que estás Porque viendo. no aceptas, porque ¿qué más? Porque le molesta. Intolerancia. Intolerancia. Porque te sientes molesto ante algo. Porque tendrás algún patrón. Bueno, porque tienes también porque estás juzgando lo que ves y eso que ves no está dentro de lo que tú aceptas como posible. Y entonces, viendo la rabia desde otra manera, ¿qué vendría entonces la rabia a mostrarnos? La realidad que no puedes cambiar. Nuestra propia intolerancia. ¿Qué nos muestra la rabia? Aquello que no queremos. La rabia me muestra lo que no quiero y lo que no puedo resolver. Y ante una conciencia emocional, ¿cuál sería la manera de proceder ante la rabia? Darse cuenta de que identificar la emoción. Aceptar. ¿Cuál es el primer paso ante toda emoción? Ya lo hemos dicho. Reconocerla, Carla, reconocerla, observarla. Aceptar, acepto. Tengo Rabia. rabia. Cuando yo estoy haciendo ese instante que tal vez para muchos parezca un poco tonto decir, ajá, porque cuando yo estoy rabioso voy a poder hablar. Pues sí, amado ser, puedes hacerlo. El problema es hasta qué punto estás en el control contigo o hasta qué punto la emoción se adueñó de quién, De tu conciencia. de usted. Sí. Entonces, cuando usted tenga rabia, ¿cuál cree usted que sería el consejo más sabio? Volver a ti. Respira. Alto. Da un alto, respira, ya esto cambia la intensidad de la emoción. Yo me han dicho corriente que es contar hasta 10. Ah, bueno, ese es un buen método. Hasta 10. Entonces, ante la rabia, ¿usted qué dice? Ah, respira, acepto, tengo rabia. El instante, mira, hagan la prueba, amados seres, no crean nada de lo que yo les estoy diciendo, vívanlo y después muestren su propia verdad. Ante cada emoción hagan esto, deténgase, respire y acéptela. Estoy triste, estoy molesto, tengo rabia, tengo miedo y después van a darse cuenta de algo que ocurre de manera rápida, automática. ¿Qué creen? ¿Qué creen? La emoción cambia. Ajá. El cerebro se pone en un estado de atención, porque como el cerebro está diseñado a obedecer, él cuando le dan una orden dice, ajá, tenemos rabia, ¿y ahora qué? Por eso digo, lamentable que el cerebro no hable, porque si hablara sería maravilloso. En el momento que usted dice, tengo rabia, el cerebro se detiene y a una velocidad que usted ignora, él trata de buscar la razón por la cual usted tiene rabia, pero ¿para qué? Para resolver. Para dar una respuesta de algo. Una respuesta de algo. Entonces usted dice, tengo rabia, su cerebro se detuvo, busca por qué tenemos rabia. Y ahí es donde viene una respuesta. Bueno, tengo rabia porque
mi hermano es un intolerante, falto de respeto. Ya eso, el sentir que hay algo que en su cerebro pueda crear ahora otra manera, a usted lo calma. Entonces, mi hermano es un intolerante, falto de respeto. Cuando usted ya entiende eso, si el cerebro hablara, le dijera a usted, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ante eso, ¿cuál sería la respuesta para muchos de ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál sería, amado ser? ¿Me pongo igual que mi hermano y caemos en un campo de conflicto? No. ¿O usted simplemente dice, no vale la pena, esperaré otro momento para tratar de llegar a acuerdos con él? Eso es lo que genera una conciencia emocional. Buscar un orden, buscar una respuesta. Ojo, para que esto les quede claro, no necesariamente siempre tendrás una solución. Porque entonces la rabia justamente por no poder solucionar. La rabia me muestra lo que yo no puedo hacer. Y como yo no puedo hacerlo, me molesto. Entonces, cada vez que yo tengo una situación en la cual me sienta rabioso, pregúntate, ¿qué no puedo resolver aquí? Y usted va a ver como automático. Pero luchar con la rabia es desgastante, amado ser. Porque te vas a enredar en la emoción. Y si actúas por impulso, ya sabe que automático caerás en un campo de ¿qué? De conflicto, de peleas, de discusión. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón ante un momento de discusión y rabia? No hay razón porque cada quien va a defender su posición. Y ante esas posiciones fuertes y firmes, no hay razón. Entonces, ante una conciencia emocional, usted se calma, usted deja que el otro resuelva a la manera que él tiene que resolver, porque otra es, entonces usted tiene rabia y sale su identidad. ¿Cómo sale la identidad en la rabia? Ustedes deben saberlo, porque lo han manejado, ¿sí o no? ¿Cómo sale? No, sale tan sencillo, pero ustedes como están en esa ofuscado, en esa emoción, pues ni siquiera se dan cuenta del verbo que usan. Entonces usted está peleando con el vecino y usted ¿qué hace? Manotea, ¿verdad? Levanta la voz y siempre quiere decir que algo, ¿verdad? Algo ofensivo. Exacto. O si no dice algo ofensivo, comienza con su identidad, comienza mostrándose, porque de eso se trata que el poder. Y el poder siempre va a sacar la identidad para decir yo. Entonces yo estoy peleando con alguien y le digo, es porque yo lo haría distinto y tú, y ahí entra el conflicto en el yo y el yo. Y entrar en concilio, dos yo, ante una emoción de rabia, yo te digo, amado ser, no te desgastes. Usted puede lograr más bajando su nivel de rabia, aceptando su emoción, dejando que el otro resuelva a su manera, porque entonces usted quiere que el otro resuelva a la suya. Y entonces el conflicto no acaba nunca. A usted lo único que le interesa saber es que la rabia le está mostrando ¿qué? Que usted no puede resolver algo. Y ante la sabiduría, yo hago una gran pregunta, ante la sabiduría, ¿qué haría la sabiduría ante la rabia? Busca la calma. Porque la sabiduría sabe que ante la batalla no hay respuesta.
Maestro, con la rabia en específico, cuando uno cae en el juego de la rabia, generalmente cuando uno es agresivo hacia los demás, uno está en esa pelea de poder y yo y tú, porque es ese poder. Entonces, mientras yo más grito y más te insulto, de alguna manera yo me hago más fuerte ante ti, pero a veces uno siempre, uno siente que cuando uno descarga a una persona verbalmente, uno se alivia. Es como que si tú tienes esa rabia súper alterada, claro, y cuando la descargas en la otra persona, tú como que la entregas y te alivias en un comienzo, antes de luego sentirte peor. Claro, pero la rabia siempre es una emoción impulsiva en donde usted siempre va a sacar, pero una forma de energía baja, no es una energía elevada y consciente. Entonces usted siente que está descargando, pero está descargando es desde el malestar, usted no está descargando es desde la conciencia. Y usted tiene que hacer descarga es desde conciencia, para poder llegar a conciliar. Lo que tienes que entender es que cuando algo está en ti, en esa emoción de rabia, es porque usted no está conforme ante una realidad y no ha resuelto algo. Eso es lo que muestra la rabia. Me siento rabioso, ¿por qué? Y vas a darte cuenta que cada vez que tengas rabia, si te haces esta pregunta, va a venir una respuesta. Estoy molesto por esto, estoy molesto por esto. El cerebro automáticamente toma otra posición en si pudiese hablar de dijera y entonces ¿qué vamos a hacer? Pero esta pregunta genera que su cerebro, algo así para que lo puedas entender, expandiese su estado en buscar ¿qué? Una solución. O bien sea porque te quedas tranquilo, o bien sea porque decides esperar más tarde que el otro ser entre en calma y buscar acuerdos, o qué sé yo, tantas maneras de respuesta que tienen ustedes. Recuerden que ustedes actúan, el problema está que a ustedes se les olvidó, ustedes actúan en un campo de posibilidades infinitas. Pero la única manera de accesar a este campo es estando en un verdadero estado de conciencia, donde usted va a poder ver muchas maneras. Las emociones limitan este campo de posibilidades, porque las emociones te vuelven lineal, no aceptas, no ves, no puedo ver otra manera sino esta no. La conciencia, acuerde que es expansión y te permite cada vez entrar en un campo mayor de posibilidades para que usted resuelva. Entonces, entender cada emoción te lleva a tomar ahora herramientas para usted saber dónde está. Ante una posición de conflicto, usted al saber que tiene rabia, usted sabe que ya hay algo que le molesta y que no está resuelto. Pero hoy viene la gran pregunta. ¿Tienes la capacidad de darte cuenta qué es lo que no puedes resolver y cómo resolverlo? Ante la rabia no lo vas a ver, ante la calma tienes la posibilidad de hacerlo. Y ahí es donde ustedes tienen que ir en su mundo emocional. Entender cada emoción te hace más ¿qué? Sabio, más consciente. Feliz, porque usted ya no se enreda. Eso es lo que nosotros hacemos como visión helicóptero, es decir, cuando el problema tratar de elevarse un poco el nivel Claro. y observar desde arriba, puede ver la debilidad que campo, por eso es que interviene. Es como le digo yo, usted va caminando gran campo, aquí está esto frente de mí. Imaginen que esto es un árbol. No es lo mismo lo que yo voy a ver desde aquí, mi visión aquí, a cuando yo me elevo, tengo una visión de todo. Eso es lo que es la conciencia. Actuar desde emociones es actuar desde la pata del árbol. Actuar desde la conciencia es elevar mi proyección y entrar en una dimensión de campo ilimitada.
Pero ¿qué hacemos? Condenamos las emociones. No, yo esa emoción no la quiero, yo eso no lo tengo. Oye, todas las emociones están contigo. Que ahora tengas un control y una conciencia, de que ya tengas esa conciencia y diga, la conciencia lleva consigo, las emociones llevan consigo, ¿qué? ¿Recuerdan lo que hablamos? Una carga Vibracional. vibracional. Ya el hecho de que cada emoción lleva una vibración ya es energía. Esta energía se codifica. Entonces, ciertas emociones van a representar sin conciencia una gran descarga energética que no vale la pena. Y no conforme con eso vas a colapsar en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene una memoria emocional que hace usted piense que no. Estas células están absorbiendo cada emoción, así usted diga que no. Usted se levantó triste hoy, ya el cuerpo entró en señal de alerta porque este señor llamado cerebro disparó toda una bioquímica y dio la información a las células. Si su cuerpo hablara, las células y todos sus órganos, ¿qué dirían? Ya amaneció triste hoy. El cerebro dice, tranquilo, funcionemos bajo tristeza. El desánimo, la respiración cambia, todo, hasta la posición de su cuerpo. Cuando usted está contento, ¿qué hace su cuerpo? Abres el pecho, respiras más profundo, levantas la cabeza, ¿qué más? Sonríes, tu mirada va al mundo, su mirada no baja y tomas otra actitud. ¿Eso es qué? Emociones. ¿Y qué pasa cuando hablamos de sufrimiento? El sufrimiento va agarrado de la mano ¿con quién? ¿Con qué emoción? Con la tristeza. ¿Con quién? Con el dolor. Con el dolor y con la tristeza. Son grandes amigos. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Qué me muestra eso? Conformidad. ¿Cuál es la razón de sufrir? Es mi falta de ¿No aceptar qué? de la situación. ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufres? Por algo que Siento que perdí. no puedo resolver. ¿Sabe qué me muestra el sufrimiento y el dolor? ¿Qué creen ustedes? La no aceptación. Bajo la conciencia emocional, yo estoy hablando bajo conciencia emocional, ¿no? Me muestra mis apegos. Por eso sufro, porque me quitan algo. Eso es el sufrimiento, eso es el dolor. Sufro porque no acepto zafarme de situaciones, de personas, de experiencias. ¿Qué decimos a eso? Entonces entro en el gran escenario. Claro, en ese escenario del sufrimiento está la víctima, está cantidad de personajes, y lo más increíble es que usted se pelea por tenerlos todos. Los va paseando. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que convierten esta emocionalidad en una costumbre en sus vidas. Es verdad, maestro. Y eso es terrible. Y usted critica al adicto que fuma y al adicto alcohólico y al adicto de droga, pero déjenme decirles hoy, amados seres, que estamos estudiando conciencia emocional, las emociones también son adictivas. Y la misma bioquímica que se genera, o el mismo proceso, como usted quiera verlo, bioquímico, es el mismo en el cigarro, en el alcohol, en la droga y en la emoción. Y usted se hizo adicto. Y dése en cuenta cuántos seres son adictos a sufrir y el día que no tienen algo se sienten raros. Imagina, pero ustedes todo lo adornan bonito y en esa comodidad de vida que llevan.
Si viene algo demasiado bueno a la vida, se sorprenden y dicen, no, eso es que algo malo viene por ahí. Terrible. Es tanta estas realidades en su mundo que cuando ríen mucho, dicen, no, no te rías mucho porque después vas a llorar. Yo le digo a los seres, pues entonces llora bastante para que tú te rías. Es el cerebro. Claro, es que todo está aquí. Es el cerebro, maestro, aunque uno en el momento no quiera. Yo lo digo basado en experiencia propia. Yo recuerdo que yo pasé una etapa en mi vida muy dolorosa y pasé deprimida un tiempo largo. Y cuando yo empecé a sentirme mejor, No lo creía. Lo recuerdo clarísimo. Y yo me observé a mí misma y yo dije, ¿qué es esto? Mi cerebro me decía, no te puedes sentir alegre. Y yo dije, ¿cómo que no me puedo sentir alegre? Claro, o sea, yo misma luché contra eso, pero me di cuenta que era mi cerebro el que me lo decía, no era yo, era el... Oye, toda memoria emocional está donde? En el cerebro. En el cerebro y en sus células. Es impresionante. Entonces los seres entran en una costumbre de emocionalidades. Y lo más terrible es que usted le dice, hey, pero trata de ser feliz, porque ni siquiera le dice sé feliz, porque eso es incomprensible. Pero el cerebro juega los trucos. Entonces, ¿qué dice el ser? Que eso no se puede. ¿Por qué? Porque hay un firme convencimiento en sí mismo y entonces ahí es donde entra conciencia emocional, donde usted tiene que identificar que esas emociones, la emoción que más me absorbe es la tristeza. Me levanto triste, me acuesto triste. Ante la tristeza, ¿qué hacemos? La tristeza lleva a crear conductas y eso es lo que usted tiene que... no acción. Cada emoción te lleva a crear conductas. Pero como no estoy consciente de las emociones, ni cómo son, ni qué significan, ni qué hacen, usted va en la vida en un rodar emocional. Y es tanto que tienen un dicho en sus mundos que dice, como vaya viniendo, voy viendo. Bueno, vaya, nada más saquen ahí el estado de conciencia que llevan en grabado. Cuando usted tiene una conciencia emocional, pues usted dice, lo siento. Yo soy el que tengo el poder en mi existencia, no las emociones. Vivir bajo emociones, amado ser, es vivir bajo impulsos. ¿Quién tiene el poder? Yo. ¿Usted o la emoción? La emoción. Las emociones son las que han sido. Y acéptenlo hoy. La Acepto. gran protagonista. Esas fueron las protagonistas de mi vida. ¿Pero quién es la vida? Yo. Y ante ese protagonismo le digo a todos esos personajes, gracias, ya me los conocí a todos, ahora yo soy el que tomo el poder y la única identidad que va a estar presente es mi ser, pero un ser en conciencia y en control. No es que porque yo estoy feliz me provocó hoy pegar 4 gritos porque el mundo tiene que sentir mi euforia y saber que yo estoy contento. Hey, pues al mundo no le interesa cuán contento esté usted, porque existe una línea llamada respeto. Y los seres emocionales son irrespetuosos. Y usted tiene que ir ante la vida, ante una línea llamada respeto. El primer respeto es hacia usted y hacia el mundo. Ese es el equilibrio de la vida. Respeto. Pero como usted no respeta nada en usted, pues tampoco puede pretender que en esta resonancia o en esta manera vibracional este respeto pueda venir. Pues no. Usted no puede pedirle al mundo de lo que usted carece, porque el mundo le va a dar lo que usted tiene. Y ahí es donde usted tiene que empezar a ordenar su existencia. Ay, pero ¿por qué critican tanto para mí? Detente y ve cuán duro eres para señalar.
Si señalas, pues serás juzgado. Pero no, vamos en una gran comodidad donde todo es allá y es la gente y es el vecino y es el hijo y es el compañero y es el papá, pero ¿dónde está usted en la historia? ¿Quién es el protagonista de la historia? Cada uno de ustedes, amados seres, son una gran historia. ¿Qué día nació usted? El 2 de diciembre. Ajá. Día. Todo. El 2 de diciembre de 1954. ¿Cómo se llama usted? Clara Elena. Clara Elena. Rangel Manrique. Clara Elena Rangel Manrique. Nació el 2 de diciembre. 2 de diciembre de 1954. Comenzó una historia. Ahora, ¿quién de ustedes me dice cuándo culmina? ¿Ah? Cuando nos abandonamos este mundo. No sabemos, No lo ¿verdad? sabemos. ¿Y cuál es la razón de no saber el fin de la historia? Porque somos infinitos. No, aquí no puedes hablar de infinito porque estamos hablando de una historia. ¿Mm? Es vivirla hasta el final, si supieran. La razón de no saber el final de la historia es para que te permitas vivir. ¿Pero desde dónde estás viviendo? ¿Desde dónde? De las emociones. Desde una emocionalidad que lo único que ha creado es un gran... Estás batallando y te pasas luchando. Para ya la lucha, amado ser. Comienza a llenarte de una tranquilidad. Comienza a llenarte de esa manera positiva que traes contigo y oblígate a vivir desde este instante, desde lo positivo de tu ser. Pero usted se levantó en la mañana, abrió sus ojos y todas las líneas de proyección no conforme que no están aquí, están todas afuera y usted se va de una vez a los problemas. No, llénese, nútrase. ¿Cuál sería el primer ingrediente de nutrirnos al nomás despertarnos? ¿Cuál? Respirar profundo. No. Gracias. Las gracias de estar vivos. Ajá. ¿Usted, cuál es su nombre? Noris. Resulta que usted hoy se levantó y abrió sus ojos y no se pudo mover en su cama. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Pides ayuda? No, hablo con usted misma. Con las emociones. Preguntarme por qué no me puedo mover Ajá. ¿Y qué y pasaría? buscar una solución. Automático, ¿verdad? ¿Qué decimos a esto? Lo primero es miedo. Sacar. Pero resulta que ella empezó a gritar, a llorar, a protestar, a decir que la vida acabó y que, bueno, todo un lenguaje que no voy a lograr aquí. ¿Va a solucionarlo? ¿Va a hacer algo? No, amado ser, esa no es la manera. Usted tiene dos manos, ¿sí? Tiene dos ojos. Pero basta que una deje de estar para que usted le dé el significado a lo que ya no está. Entonces yo digo, ¿por qué tienes que esperar siempre esos finales tan intensos en su vida para usted entender que usted es feliz? Y sin embargo, usted puede estar en muchas condiciones y su mundo, en su realidad, hay seres excepcionales que sin brazos, que sin muchas condiciones físicas, logran lo que un ser normal no hace. ¿Qué significa eso? Que la felicidad y la estabilidad emocional no depende del cuerpo físico. Exactamente. Tenemos que cambiar esa conciencia, amados seres.
Cuando usted despierte en la mañana, respire en señal de que usted está, pero siéntase alegre, porque la alegría es lo que nutre la existencia. Pero usted no, usted de una vez se baja y de una vez empieza a pensar lo que dejó atrás. Y entonces estira su mano a traer el día de ayer, los problemas, todas las historias tristes, no conforme, viaja a la velocidad del tiempo, 10 años atrás, recordar un amor que todavía quiere y no lo tiene, vaya. Esto es terrible. Entonces te llenas de una emocionalidad. Y mira a dónde han llevado la emocionalidad. ¿A dónde? Estamos hablando del sufrimiento y el apego, ¿verdad? Sufro porque no acepto soltar. Por eso es que sufres. Pero como a usted se le olvidó las cosas fundamentales de la vida, y una de las reglas de la vida es que la vida es movimiento, y por lo tanto, si es movimiento, usted tiene que vivir, y usted vino aquí a vivir, ¿qué? Todo. Pero el secreto de vivir todo es no quedarse. Pero como a usted nadie se lo dijo, pues usted se empezó a quedar en todo. Y ahí empezaron los grandes problemas. ¿Sí o no? Y en ese comenzar de la vida, ¿cuál es el comenzar de la vida? Yo lo olvidé. ¿Cuál es? Nacimiento. No, ese es el gran problema. Porque como me separaron de todo, me dijeron que la vida comenzó el 2 de diciembre del 54. Pues no. Hoy es un gran comienzo. Y esta noche estás muriendo. Te guste o no. La vida es un renacer constante y un morir. Yo solo te invito a que dejes morir lo que no sirve. Pero ¿qué hace usted? Resucita entre todos los problemas. Hay un dicho muy común. Si uno se despierta en la mañana y no le duele nada, está muerto. Cuando uno se quiere levantar, uno se despierta en la mañana y uno quiere sentirse alegre, pero uno naturalmente no se siente alegre. ¿Se siente o no se siente? No se siente alegre, por ejemplo. Bueno, automático reconoce que tengo hoy. Ustedes ya a este nivel de su existencia ya conocen sus emociones o no. Ya usted conoce sus respuestas. Usted sabe cuando está decaído. Claro, ahora en su lenguaje de actualidad, usted es gracioso, entonces ahora hablan es: estoy bajo de energía, estoy alto de energía. Ajá. No, identifica. Estoy decaído. ¿Por qué estoy decaído? Me siento triste. ¿Por qué me siento triste? Porque no he logrado, qué sé yo. Y en esa aceptación ya su cerebro se va a poner activo a decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero como usted está envuelto en una costumbre, pues dice, no, yo me quedo en mi casa, no quiero saber de nadie, que nadie me moleste, porque la vida es ¿qué? ¿Es qué? ¿Es qué? No, usted le da nombres a la vida y eso es lo más terrible. Dice que es un asco. Maravilloso y gran honestidad. Y como ese día la vida para mí representó un asco, pues para mí es más fácil quedarme guardado. Pero resulta que ¿quién es el asco? Porque yo soy la vida. Y en esa emocionalidad, usted se dejó envolver y pasó el día, un día donde usted hace un renacer en dolor y en tristeza. ¿Es tu elección? Cada mañana, amado ser, grábalo, es un renacer, pero usted elige dónde, con qué emoción renace. Usted verá si renace feliz en un agradecimiento y llenándose de más vida, o renace en una negación y hablando en palabras fuertes hacia la vida.
La tristeza, el dolor y el sufrimiento te llevan a la desmotivación de la vida por no tener lo que yo he tenido siempre. Pero empieza a grabar que la vida es movimiento, y si la vida es movimiento, usted no pretenda estar en el mismo lugar. La vida va en ciclos, y ciclos que usted tiene que obligarse a cerrar. El problema es que usted quedó, si pudiese ver energéticamente, serían cientos de líneas de su ser pegadas en miles de situaciones y espacios, y usted no termina nunca. Parte, amado ser, de esta aceleración del tiempo que están viviendo ustedes lleva una razón muy, muy particular, y es obligar al ser a no quedarse. Obligar al ser en esta aceleración a vivir sin quedarse. Esta aceleración los está obligando a soltar. Este es un año muy interesante, amados seres. Los años de transformaciones son años bastante interesantes, y tal vez para algunos represente algo fuerte. ¿Por qué? Porque justamente los lleva a esto, a despegarse, a zafarse, a cerrar ciclos. Muchas parejas este año se separarán justamente porque ya tienen que cerrar esos ciclos que insisten en permanecer. Igual que muchas relaciones a todo nivel, muchas asociaciones, muchos contratos, muchas maneras se van a empezar a zafar, porque la energía que ahorita está dominando su planeta es una energía a más. Y una energía a más no permite el retraso. Sean sabios y métanse en esta frecuencia energética para que sientan el impulso de llegar a donde todos ustedes quieren llegar. Y dense en cuenta que cada día, sin que usted lo esté en conciencia, su ser siente, no la necesidad, porque aquí ya no hablamos más con esa palabra. Siente ese querer de estar mejor, mejor labor, mejor casa, mejor condición de vida, mejor manera, mejor todo, porque es la energía que los está llevando a zafarse de una vieja realidad para que entren a una nueva conciencia. Y de eso, amados seres, que se trata el 2012. No ese caos tan terrible que crearon. Ojalá y en un instante todos ustedes pudiesen entrar en esa parte dimensional y ver la creación que ustedes hicieron para el 2012 y se asustarían. Crearon guerra, caos, terremotos y cuantas maneras terribles. Eso está vibrando, ¿sabes? Pero depende de ustedes y de ese unir de conciencia elevada que cambien sus realidades. Yo los invito, vamos a cambiar la realidad. Vamos a adueñarnos de un mundo realmente maravilloso. Sean ustedes constructores de nuevas realidades y de nuevas conciencias. Pero para construir una nueva realidad tienes que empezar a transformar un ser que esté libre de tanta emocionalidad que lo ha mantenido atrapado por espacio-tiempo en una manera de caos y negatividad. Comienza a sentir que en tu vida no hay nada negativo y empieza a pensar que en tu vida todo es transformable, por eso no hay nada negativo. Y cuando empieces a visualizar todo de esta manera, usted va a estar feliz. Porque ya usted salió de ese bien y mal, bueno y malo. No hay experiencia mala, amado ser, porque eso que usted llama malo, resulta que es lo que más lo eleva, más lo acerca, más lo hace encontrar, más lo hace saber cuán grande y cuán capaz eres de tantas cosas. Pero no, usted insiste bajo la vieja manera, bajo esa emocionalidad, sigues en el conflicto, sigues en el enredo. Date cuenta, hoy, ¿todos ustedes son iguales que hace 10 tiempos atrás? No, ¿verdad? ¿Qué tienen hoy de particular todos ustedes?
Estamos en la búsqueda. que tienen la capacidad de darse cuenta ahora de todo, cosa que antes no veían. Y eso, amado ser, es bastante. Eso, amado ser, es evolución. Tener la capacidad de levantarme hoy y saber que estoy triste, eso es ya bastante. ¿Sabe cuántos seres se levantan tristes y se quedan en sus casas por no hacer nada? Muchos. Usted por lo menos ahora tiene la capacidad de darte cuenta y decir, lo siento, me obligo hoy a hacerlo diferente. Ahí usted entra en un renacer de conciencia y en una manera que lo va a llevar a tomar el poder y el control a su vida. Entonces usted me puede decir a mí, ajá, para usted es muy fácil porque no está acá. Me lo han dicho muchos seres. Pero resulta que yo les digo, tráiganme sus experiencias y yo se las abordo para que ustedes vean que todo está en una emocionalidad que usted se resiste. ¿Cuáles son las más terribles experiencias en su mundo? Vamos a hablar de una. Tráiganla. La muerte de un hijo. La muerte de un hijo, la muerte de un compañero. Hago esposo, esposa, de un padre, de una madre. ¿Ok? Vamos a desnudar las emociones ante la muerte. ¿Cuál es la primera emoción más fuerte? El dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque el dolor me muestra ¿qué? Pérdida. Una pérdida a la cual me resisto. Y entonces yo me hago resistente al dolor. Y ahí empezó mi lucha. No acepto y me resisto. Ante esa actitud, ¿cuándo sales del dolor? Cuando acepto que... Nunca. Cuando un ser viene para mí, porque muchos seres ante estas situaciones han venido para mí, ustedes saben qué es lo primero que yo les digo: vive tu dolor. Yo no les digo, mire, deje el dolor y póngase a hacer otra cosa y no piense, no, yo sería un gran mentiroso. Yo le digo, amado ser, vive tu dolor. Pero le doy una llave y le digo, en ese poder que tienes y en esa capacidad maravillosa que ustedes tienen pero que no aceptan, elige llevarlo en paz o en sufrimiento, y ahí verás la diferencia de cargar tu dolor. Y les digo otra cosa, les digo, ¿lo amaste? ¿Y cuál es la palabra de todo el que pierde un ser? ¿Qué dice? Lo amé mucho, lo amo, ¿verdad? Porque a pesar de que se fue, ¿usted dejó de amarlo o lo sigue amando? Lo sigue amando, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué le digo? Amado ser, si pudiste amarlo en cuerpo, aprende ahora a amarlo en espíritu, porque ahora sí estará eternamente contigo. A eso es lo que yo le digo al dolor. Yo no voy a hacer que ustedes creen una resistencia más a una emoción. Hay emociones que se tienen que manejar bajo cierta aceptación. ¿Por qué? Porque la muerte, a pesar de lo terrible que ustedes la viven, la muerte es una experiencia gloriosa. Ustedes no imaginan, y después haremos una enseñanza a tocar bien la muerte. Lo que representa ese instante en el ser, el momento de partir es un momento glorioso. Pero la muerte al que queda, aparte de llenarlo de dolor, siempre genera una culpa. Entonces hay que liberar la culpa para empezar a manejar el dolor bajo otra conciencia. Pero llevar la muerte bajo resistencia y no aceptación, entraste en un proceso de sufrimiento. Y el sufrimiento que nos muestra, el apego.
Entonces ya vamos conociendo las emociones. Entonces cada vez que experimentas una emoción, es un sistema guía. Me está diciendo dónde me quedé, qué no he resuelto, qué apego traigo conmigo, que esto y esto en una conciencia. ¿Usted qué hace? Ponerse ¿a qué? Resolver. A resolver, entras en una acción automático. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de sentir, no, siéntelo. La emoción tiene algo en particular, basta que usted la reconozca, ella automático va. Entonces, ahí es donde vas a crear manera que al terminar conciencia emocional les voy a entregar para que usted las use. Pero hay que conocer las emociones. Maestro, hay un dicho que dice todo en la vida tiene solución menos la muerte. Bueno, porque esa es una creencia, porque ustedes crearon un concepto donde dicen que la muerte es el final. Por supuesto, es el final de una historia. Pero de una historia en el mundo de la forma. Porque su espíritu es eterno. Y si usted empieza a ver, primero yo no uso esa palabra. Yo llamo trascender la manera de existencia. Eso para mí es esa palabra de ustedes. Entonces, la muerte yo la elimino y la sacaría de mi lenguaje. ¿Y qué es la muerte? Es trascender de manera de existencia. Dejo un cuerpo para volver a la esencia de lo que soy realmente. Desencarnarse. Desencarnarse también. Sí. Sales de la carne y vas a otra. Claro, pero para que no complique, porque entonces ya para ustedes, no, mira lo interesante que es el cerebro y conviértanse en observadores y analicen. Cuando dicen desencarnarse, automáticamente su cerebro va a una velocidad ¿hacia dónde? Hacia ese apego del cuerpo y usted dice, ay, es dejar el cuerpo y se acabó. Porque así es. En cambio, cuando usted dice trascender la manera de existencia, usted se siente libre. Por eso yo digo, cambiar los conceptos es hacernos libres. Es ampliar la conciencia, es sentirnos más felices. Pero eso es lo que estamos haciendo. Y yo los felicito, amados seres, a todos ustedes, porque lo están haciendo maravillosamente bien. Gracias, maestra. Porque entonces ustedes pasan una gran negación y se entristecen con ustedes. Y a mí preocupa, porque la emocionalidad más fuerte no la llevan al mundo. La emocionalidad más fuerte la llevan con ustedes y ustedes son muy fuertes con ustedes. Muy severos, muy críticos, y no, eso tiene que acabar. Usted con usted ahora tiene que ser bien amoroso, bien comprensivo. Usted tiene cada día que hablarse bonito a su ser y esto le va a ayudar automático. Hablarse bonito es elevar su autoestima, es volverse un ser autoconstructivo. Pero usted estaba en un programa flagelante, un programa castigador, donde usted nunca se veía, y si se veía se condenaba. Ahora no, ahora tienes que traer una manera bonita a tu vida. Para este mundo emocional, como ustedes vienen de un programa en negatividad, porque le dieron mucho poder a eso, yo los invito a los que estén en un trabajo de emocionalidad, hagan una lista de todas las cosas positivas que a usted le gustan. Y yo me imagino que esa lista tiene que ser bien grande. Haga una lista donde usted vea todas sus virtudes, sus capacidades. ¿Qué más? Vamos a poner sus cualidades. ¿Qué más? Sus habilidades. No, competencia ahorita es mal porque su cerebro automático, competencia ya lo lleva a estado de lucha. Yo estoy destruyendo esos lenguajes.
Destreza, maestra. Los dones. Entonces usted va a escribir su lista de dones, de habilidades, de virtudes, de capacidades. Y aparte va a hacer una lista de todas las cosas positivas que usted tiene y que a usted le gustan y que usted ve. ¿Y qué va a hacer? Se va a obligar cada día. Usted se levantó y se va a su lista y va a buscar una cosa de cada de las que anotó y se obliga ese día a vivir a través de eso. Y esto va a llevar a su cerebro a crear nuevamente una conducta positiva. Y lo hace por el tiempo que usted quiera. Y usted va a ver cómo la actitud en el día es diferente, porque actuar desde lo positivo es realmente maravilloso. Entonces ahí, amado ser, es donde tenemos que ir, en ese control emocional. No dejarse llevar por ese impulso, reconocer el significado de cada emoción. Ya llevamos 3 emociones. ¿Quién de ustedes me dice el significado de esas 3 emociones para recordarlo? El miedo te recuerda lo que no quieres. El miedo y la emoción que trae A mi vida lo que no lo que quiero. no quiere, porque crea realidades que no están, pero yo me las creo. Pero basta que yo las crea y las convierto en realidad. ¿Ese es qué? El miedo. El miedo. La rabia Me muestra lo que no puedo resolver. me muestra lo que no puedo resolver. ¿Qué más? La rabia me muestra lo que me molesta. Y ahí tengo que ser un gran observador para transformar esas realidades. El sufrimiento Los apegos. me muestra Lo que no puedo soltar. apegos. Entonces, ahora yo les digo, ¿cómo nos sentimos ahora viendo las emociones desde otra manera? Automático, óyelo, sin que hagas nada, porque lo maravilloso es que no tienes que hacer nada, es que tu cerebro ya se condiciona a otra manera y ya no se complica, porque usted se siente ya en calma. Y entonces así vamos a ir desnudando cada emoción para que usted las tenga ahora como un sistema guía. ¿Dónde estoy? Y en ese dónde está, ¿usted qué va a hacer? ¿Quedarse? No. Resolver. Pero como yo vengo del programa, ahora me obligo a estar desde lo positivo, porque mis programas siempre me llevan al caos. ¿A qué más? La lucha. A la lucha, a los conflictos, y ahí es donde yo me vuelvo más que emocional, porque ese es el programa, donde haya más caos, más emocionalidad, donde haya más conflicto, más emocionalidad, donde haya más problemas, más emocionalidad. Ahora, viendo esto desde otra manera y desde una conciencia elevada, yo veo todo desde el resolver y empiezo a darme cuenta que todo tiene solución. Y lo más maravilloso que descubro es que todo aquello que yo no pueda resolver, alguien lo hará Por mí. por mí. Entonces, ¿por qué complicamos la existencia? Que se nos olvida. ¿Sabe por qué complicamos la existencia? ¿Quién me lo dice? Porque no tenemos nada que hacer. Porque nos volvemos emocionales y la emocionalidad no me permite ver más allá. La conciencia me permite ir más allá. Esa es la diferencia de vivir desde un verdadero estado de conciencia y vivir desde un estado de emocionalidad. ¿Y ustedes saben cómo es el amor? Emocional. Limitado.
impulsivo. Resulta que usted hoy conoció a alguien, Esclavizado. se desbordó una bioquímica en su cuerpo, viene ese impulso, esa bioquímica mutua, esa atracción. Usted que dijo, me enamoré. Conseguí al hombre o a la mujer de mi vida. Y ahí empezó el gran idilio. Y esto fue así como el fuego. ¿Sí o no? Así es. Pero resulta que la emocionalidad tiene ciclos. Y usted se fue así, llegó aquí y empezó. Pero en su conciencia, en limitación, usted no sabe qué hacer y empieza ahora, va donde su amigo de confianza o amiga y le dice, hey, me está pasando algo, me estoy sintiendo extraño o extraña. ¿Cómo así? Bueno, pues que siento que el amor se está acabando. Ahí donde yo le digo, usted sea bien honesto, busque a ese ser y dígale, hey, se acabaron las emociones, por lo tanto esto se acabó. Porque ustedes llevan una manera muy emocional a eso que dicen llamar amor. Cuando entiendas la esencia del amor, te darás cuenta que esto no es así. Entonces, des en cuenta hasta dónde estas protagonistas emociones me envuelven. Oye, no con esto te estoy diciendo que el día que te enamores deje de sentir como debes sentir. Porque lo más maravilloso ante un amor real es ese permitir de fluir en cada emoción maravillosa que va a tocar contigo. Y esto es importante que lo tomen en cuenta, porque entonces ustedes son a veces graciosos, porque pasan entonces la existencia en una lucha de emociones o en una esclavitud de emociones. Entonces se esclavizan a lo que no quieren, ¿eh? Pero entonces luchan hacia las emociones que quieren. Porque entonces no las muestro, no las manifiesto, me las guardo, me las reservo, o entro en una batalla si las doy o no las doy. Entonces, ¿en qué convierten su existencia? Entonces vamos a empezar a soltar. Vamos a empezar a permitir, es una palabra que tienen que traer a sus vidas, me permito. Pero no un permiso en limitación como hacen, porque entonces se dan el permiso pero limitan toda la acción en el permiso. Entonces eso tampoco funciona. Entonces vamos a ir ordenándonos. Lo más importante es que cada día abrimos más conciencia, y ahorita estamos abriendo es la conciencia emocional, a entender este mundo, porque a través de las emociones es que accionamos. Recuerden, amados seres, que las emociones son ¿qué? Ese impulso que generan acciones y que van a convertirse en realidades manifestadas. La vida es igual a ¿qué? A sentir. Como siento, vivo. Y como siento, creo. Entonces tienes que estar ahora bien atento a ese sentir. Porque si usted se levanta y siente que todo es aburrido, usted no pretenderá salir al mundo y encontrar algo divertido. Es así. Y si para usted todo es triste, en esa carga de tristeza, esa vibración va a ir hacia ese campo donde todo lo que va a venir a su vida es cada vez más triste. Pero imagina hacia dónde ustedes han llevado todo. Y ustedes a veces están tan dormidos en sus realidades que les voy a poner un ejemplo. Resulta que usted estaba hoy muy como están hoy, bien, en un control de vida,
Por circunstancias usted viene caminando, se distrajo, cayó, dobló una pierna, fracturó, complicó. ¿En qué se convirtió su vida en ese momento? Un desastre. Vaya, mira la magnitud, ¿no? Aquí ya dijeron que no es un desastre. Pues sí, la vida va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque usted se va a convertir en una pierna. Y entonces la pierna es la que duele, por la pierna no camino, por la pierna no duermo, por la pierna me siento mal, por la pierna me siento molesto, por la pierna dejé de laborar. Y total que la pierna se convirtió en la vida. Pero ¿dónde quedó usted? Porque la pierna es ahora la que siente todo. Su acción de vida está en la pierna. No duermo por la pierna. Hasta se me quita el hambre porque la pierna me duele. No salgo de casa porque la pierna me molesta. Dejé de laborar porque la pierna me impide. Con mi compañero ya no puedo estar porque la pierna es un problema. ¿En qué te convertiste, amado ser? En la pierna. ¿Quién es el que siente? ¿Usted o la pierna? Yo. ¿No? Trasladaste todo un mundo ¿a quién? A la pierna. Y usted se convirtió en pierna, vive por la pierna, piensa por la pierna, habla por la pierna, siente por la pierna, por lo tanto usted toma una actitud de pierna. ¿No hay otra? Oye, esto llévalo a tantos otros aspectos de tu vida. Y pregúntate dónde estás y desde dónde estás creando tu existencia. Y así hoy empezarás a comprender lo que es conciencia emocional.